Hola amigos de Señor Bombadil, ¿cómo están? Y bienvenidos a nuestro nuevo podcast, El Cantar de los Héroes. En este nuevo espacio, los invitamos a ir a fondo en los detalles y las riquezas que las obras de Chesterton, Lewis y Tolkien tienen para ofrecernos. Hoy queremos compartir con ustedes una charla con un muy buen amigo nuestro, el profesor y filósofo José María Guerre. Josema es, como muchos de nosotros, un apasionado de la obra de Tolkien y fue uno de los expositores mejor recibidos en el Congreso Fe, Arte y Mito. Y para este primer episodio del podcast, conversamos con él sobre su experiencia como lector de Tolkien, lo que significó trabajar académicamente su obra y uno de sus temas favoritos en todo el legendarium de este gran escritor, el rol de la virtud heroica. Esperamos que les guste. Así que pensaron hacer esto de los podcasts con Juan. Claro, sí, era un proyecto como que estaba pendiente hace un tiempito y entonces Juan me pidió si me podía encargar como de este proyecto al final. La idea es meterle al podcast para ir fogoneando antes del Congreso, ¿no? Que es como ahora el Bien, núcleo de todas las actividades de la página. Y después de eso claro, quizás hacer algo más distendido, no sé, pensar en algún momento de este año hacer algo relacionado con las películas, estaría muy divertido eso, así sí, que sí, nada. sí, está bueno. Está bien, pero hay que empezar, hay que empezar. El otro día escuchaba Chris Williamson que decía, para que el podcast empiece a salir, tiene que haber 20 podcasts primero. Es un montón. Claro. Sí, 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 tal cual. Aprendés en el camino, evidentemente. No Sí, tenés otra. obvio. Así que bueno, Bueno, no, no, está buenísimo. Muy bien, muy sí. bien, muy bueno. Empiezo entonces con una pregunta más como personal, porque yo justo recién mientras estabas por entrar me puse a escuchar la charla que hiciste el año pasado en el Congreso por YouTube Sí. y una de las cosas que mencionaste es que cuando eras chico, tus juegos involucraban ser Aragorn. Y después de repente metiste a toda la audiencia en ese juego participativo de, imagínense que son Gandalf, Gimli, Eowyn. Y entonces te quería preguntar, o sea, ¿cuándo fue exactamente, o no sé si cuándo exactamente, pero ese momento en el que tu imaginación fue como penetrada por la imaginación de Tolkien? Bueno, yo creo que eso empieza desde muy chico, sino desde siempre, podríamos decir en algún punto, porque bueno, en casa lo tengo a mi papá, que es lector de Tolkien desde muy chico, que ha leído varias veces, de hecho en un momento los leía, no sé si cada una vez por año los leía, entonces, claro, imagínate que desde bien chiquito que mi primera aproximación a Tolkien no fue a través de la lectura, sino a través de escuchar los relatos sobre Tolkien y de Tolkien. Creo que fue a la luz de estos cuentos, ¿no? De escuchar a Tolkien contado como un cuento, incluso con ciertas licencias, ¿no? Y hasta adaptaciones que yo me voy acercando al mundo de Tolkien. De hecho, creo que lo primero que yo llego a leer de Tolkien es El Hobbit, y no sé si lo leo a eso de los 12, 13 años, será un poco más grande, pero previo a eso ya había escuchado todo El Señor de los Anillos. Mi papá nos llevaba cuando íbamos de vacaciones en auto y nos iba contando las historias del Señor de los Anillos. Me acuerdo todavía, ¿no? Antes de viajar, él estar leyendo El Señor de los Anillos para acordarse cosas de memoria que por ahí no se acordaba y así poder en todo el camino en auto. De alguna manera nos tenía que entretener, no era época ni de tablets ni de celulares. Así que él iba manejando y nos iba contando toda la historia del Señor de los Anillos. Y así fue como me fui encariñando con los personajes y también fui, como vos decías, ¿no? Desarrollando la imaginación en este sentido. Obviamente que al no, lo mismo que pasa con un libro, ¿no? Al no ir viendo, ¿no? Las imágenes, uno va generando esas imágenes en la cabeza. Y más cuando uno lo escucha, ¿no? Y escucha las palabras y escucha las entonaciones y las distintas voces que iba haciendo mi papá de los personajes. Ahí es cuando uno se iba imaginando esto y uno quería ser parte, ¿no? Y formar.
Y creo que también ayuda que cuando al ser parte de la dinámica familiar, ¿no? Los relatos de Tolkien, obviamente que los juegos también iban para ese lado, y cuestiones tan sencillas como jugar con papá no se convertían solo en, bueno, juguemos a algo, sino era, bueno, juguemos con los personajes, interpretemos los personajes, y eso también creo que iba desarrollando no solo la imaginación, sino también el gusto por todo este mundo hasta que, bueno, obviamente me llegó el momento de meterme de lleno con las obras y con la lectura, que ciertamente es enriquecida por todo esto. Por eso también hay, al momento de leer a Tolkien, no es solo leer algo que me gustó, sino de alguna manera es remontarme a algo muy familiar, ¿no? Algo parte no sé si de mi esencia, sino de la esencia de mi familia, podríamos decir. Qué lindo. Y me hace acordar un poco también como mi propia historia. No sé, también como en mi familia hay como familias que tienen un poco esa tradición tolkieniana y entonces para mí fue todo un descubrimiento cuando encontré los libros viejos de Minotaurio de mi tía, que todavía los tenemos acá en casa. Estaban todos hechos bolsa, pero son como recontra especiales porque de algún modo son esa primera introducción muy táctil, como muy material a ese mundo que después te atrapa. Y eso, Totalmente. ¿cómo fue desarrollándose ahí como un interés quizá más como intelectual del estudio, de meterse más a fondo y entender esto? Porque una cosa es el gusto más como estético, si querés, y después otra cosa es ya empezar a meterse en los detalles más académicos. Bueno, yo creo que fue muy orgánico en algún sentido. Fue paulatino, si se quiere, relacionado también con una cuestión muy vocacional. Y bueno, de nuevo también nos vamos a la familia, ¿no? Mis papás son profesores de filosofía, y yo también seguí esos pasos. Al principio medio reticente, pero después me aboqué a la filosofía con mucho gusto. Y creo que de alguna manera toda esta literatura y todos estos juegos, ¿no? Como mencionaba, y todos estos personajes me fueron mostrando su profundidad, no porque en mi casa esa profundidad no estuviera, no se mostrase, sino porque la iba descubriendo yo. A medida que iba leyendo filosofía, iba conociendo las ideas y los pensamientos de los filósofos, y al mismo tiempo volvía a Tolkien y volvía a ese tipo de relatos, iba descubriendo que había muchas similitudes y mucha profundidad que quizás nosotros estamos hoy en día acostumbrados, ¿no? Al análisis de todas estas cosas, y justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Un podcast donde hablamos y profundizamos. Quizás cuando nosotros éramos chicos esto no era tan común, a lo sumo era, bueno, a quién le gusta Tolkien o a quién le gusta leer el libro, y era más una cosa de uno ir metiéndose, ir descubriendo estas cosas. Algún libro, teníamos el libro de Ferro, el libro de Irigaray, que nos iban guiando en esta profundidad, y obviamente que a medida que uno iba avanzando, se iba metiendo, iba descubriendo todas estas similitudes, uno iba profundizando, iba leyendo algunos autores que también iban encontrando estas cosas. Creo que ahí fue cuando me di cuenta que Tolkien no era simplemente ese cuento o eso que me divertía para jugar, sino que también tenía algunas enseñanzas y unas riquezas que, más allá de la profundidad intelectual, también eran indispensables para la vida también, ¿no? Y por eso es que yo en el Congreso, o siempre que trato de dar alguna de las charlas sobre Tolkien, siempre relaciono mucho Tolkien con la propia vivencia y cómo en realidad la lectura de Tolkien puede transformar nuestra vida en algún punto. Así que creo que si uno me pregunta, bueno, ¿dónde está el interés o por qué el interés intelectual en Tolkien o por qué estudiar Tolkien? Creo que es un anhelo de vivir Tolkien, ¿no? Y cuando hablo de vivir Tolkien, no necesariamente la vida del propio Tolkien, ¿no? Sino lo que acontece o quizás de alguna manera reflejar un poco lo que sucede en sus escritos y con las vidas y los personajes que hay en sus obras. Sí, sí, de vuelta me siento como muy identificado ahí porque también, o sea, no sé si de algún momento de la vida se me fue como ese deseo del niño de 5 años de querer ser esos personajes, como que si uno se pone realmente Totalmente. sincero, uno siempre quiere seguir siendo Aragorn, más allá de la Sí, espada de cartón y todo, como que en su día a día quiere serlo.
Me re llama la atención lo de la filosofía porque un poco la filosofía en toda la ética de la virtud y todo eso, sobre todo más como la filosofía clásica, tiene un poco ese impulso que apela a la persona que está haciendo filosofía de, che, esto vivilo, esto encarnalo. Totalmente. Sí, incluso toda esta, tal cual lo mencionas, ¿no? Ella desde los clásicos, ¿no? Y la arete, la filosofía de la virtud, del encarnar y la virtud como camino hacia a la felicidad y sobre todo esto del heroísmo, ¿no? Una de las cosas que a mí siempre me gusta trabajar mucho desde mis clases de filosofía con mis alumnos es justamente eso, ¿no? Lo heroico. Y lo heroico a veces uno lo imagina ya desde, estamos en un mundo de superhéroes, ¿no? Y siempre imaginar al héroe, ¿no? En su grandeza, en su esplendor. Y creo que obviamente Tolkien nos da ejemplos, muchísimos ejemplos de héroes grandísimos y esplendorosos, pero que siempre están marcados por la humildad, siempre están marcados porque empiezan desde la pequeñez, y si no es en la pequeñez de su señorío, es en el reflejo de sus actos, que sus actos son humildes, sus actos apuntan siempre a transformar desde lo pequeño. Y creo que en este sentido es donde Tolkien siempre me atrapa porque uno no puede quedar impasible ante estas historias. Siempre lo interpelan a uno en algún punto a decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿No? ¿Estoy desarrollando yo este heroísmo? Creo que en Tolkien son sobrados los ejemplos donde nos muestra que uno su propia vida, independientemente de que uno sea o el rey que va a venir, ¿no? O que sea un hobbit que trabaja en sus jardines, uno siempre puede ser héroe de la historia. Quizás no es el héroe que triunfa, pero es el héroe que logra que la causa triunfe, ¿no? Quizás el héroe no es el que logra llegar al final, pero es el que participa para que la causa de los héroes alcance el fin. Y eso me parece que es fundamental. Parte de este gusto es ir encontrando eso, ¿no? Ese juego de chicos de querer ser un héroe en realidad como uno hace cuando es chiquito, ¿no? Siempre de grande quiero ser tal cosa, una medida que se va poniendo más grande y que va teniendo injerencia en este mundo, una injerencia real, y que el libre albedrío deja de ser simplemente algo que va a venir en el futuro, sino que uno empieza a hacerse cada vez más responsable de sus actos, empieza a descubrir que la virtud, el heroísmo y sobre todo el sacrificio que esto trae, es parte cotidiana de nuestra existencia, día a día, cada momento. Y eso está en Tolkien, ¿no? Lo cotidiano del sacrificio, lo cotidiano de enfrentar el dolor, lo cotidiano de ser un héroe cada uno de los días, ¿no? Tomando opciones que son fundamentales y que son opciones radicales, y que esas opciones radicales no están en el momento que tengo que arrojar el anillo, no están en el momento, a veces, como aparece mucho en las películas, ¿no? En esa batalla final, sino que están en cada uno de los minutos, de los segundos de nuestra existencia. Hay algo que siempre me pasa cuando me pongo a pensar sobre este tema, que es cómo es que una persona se puede, quizá no solamente ser, pero también como sentir, o sea, vivir eso de fondo cuando tiene que ponerse a trabajar con una computadora, corregir exámenes con lapicera y papel. Vos en tu día a día, si todavía querés cultivar ese deseo que nació de chico, no tenés otra opción que hacerlo de ese tipo de formas. O no sé, cambiando pañales o algo por el estilo. Totalmente. Es que sí, es que, a ver, es un poco eso. Justamente, obviamente que cuando uno es chico dice, bueno, voy a ser un héroe porque voy a derrotar un montón de orcos y el día de mañana voy a, derrotando orcos y conquistando reinos, voy a lograr ser, ¿no? Pero a medida que la vida nos va mostrando su cara real, ¿no? Nos encontramos con un montón de tareas, un montón de situaciones, un montón de sacrificios y dolores cotidianos
que también, o sea, de hecho, a ver, no también, es en esos momentos donde uno se mide, es en esos momentos donde se miden los héroes, ¿no? Hay algo que me parece muy interesante, que es que justamente en esta ruptura que se da entre la realidad y la idealidad, ¿no? Uno a veces dice, bueno, lo ideal que sería, ¿no? Bueno, ser feliz, ser heroico, conseguir lo mejor, cambiar el mundo. Y a veces la realidad nos muestra que el mundo es de una determinada manera, el mundo es oscuro, en el mundo hay problemas, en el mundo no puedo ser un héroe porque tengo infinidad de tareas cotidianas que no me permiten. No, es que justamente creo que una de las virtudes y una de las cosas más profundas del heroísmo que nos muestra Tolkien es que justamente es el héroe el que se encarga de generar ese puente entre ese abismo que a veces existe entre la realidad y la idealidad, ¿no? Justamente es el héroe el que hace que la realidad se convierta en lo ideal desde la propia realidad y desde lo cotidiano, ¿no? Desde lo que acontece en cada momento. Entonces, tengo que corregir exámenes, tengo que cambiar pañales, tengo que editar un video, tengo que editar un podcast. No es tanto el decir, bueno, voy a imaginarme que son orcos que tengo que vencer y que cuando termino de estas tareas soy el nuevo rey que llegó, no. Sino más bien es encarar todas estas cosas que ciertamente producen sufrimiento, que ciertamente producen dolor, algún dolor y algún sufrimiento siempre está en la resignación de otras cosas, pero entenderlos como sacrificio, ¿no? Y el sacrificio creo que es la clave de todo esto, porque el héroe es el que sacrifica. Y, y esto no es para decir, bueno, entonces el héroe es el sacrificado y si quiero tener un camino heroico o quiero comportarme como un héroe, todo el tiempo tengo que estar sacrificándome y pasándola mal. No, justamente el sacrificio es agarrar esos dolores, agarrar esas dificultades, esos desafíos y sacralizarlos, ¿no? Hacer que cada una de esas cositas sea sagrada. Sagrada en pos de algo, ¿no? De un objetivo. Uno no sacrifica por nada. Uno no hace un sacrificio porque sí. Esto lo digo en la charla en un momento, ¿no? Pero cuando yo le pregunto a mis alumnos qué es el sacrificio, me dicen, bueno, es dar la vida sin esperar nada a cambio. No, siempre hay algo a cambio, siempre estamos esperando algo a cambio y eso es lo importante. Uno cuando sacrifica algo y hace sagrado ese dolor, ¿no? Y eleva ese sufrimiento, es en pos de algo, es en pos de una meta, de un objetivo. Yo creo que el aprender que cada cosa cotidiana en nuestra vida, cuando se encara con este sentido, ¿no? El enfrento el dolor, pero tiene un sentido enfrentar el dolor porque hay algo que es más grande. Ahí es cuando cambia totalmente la percepción que tenemos de las cosas y el sufrimiento, de alguna manera, es un vehículo para alcanzar algo y empieza a adquirir sentido el sufrimiento y puede haber hasta un cierto, que no se malinterprete, ¿no? Pero un cierto gusto por el sufrimiento, ¿sí? Y no, no me refiero en una especie de masoquismo, ¿no? No que nos guste o que disfrutemos del hacernos mal, sino que justamente disfrutamos de el poder enfrentar desafíos, enfrentar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque eso nos permite conseguir objetivos, nos permite alcanzar metas que no son otras que las que nos llevan a la felicidad, nos llevan a lo sagrado, incluso a lo divino también. Así que creo que de alguna manera eh, es el poder apreciar lo cotidiano, es apreciar el dolor y el sufrimiento cotidiano lo que hace que un héroe sea un héroe. No es tanto el momento definitorio, porque uno no se convierte en un héroe de un momento al otro, ¿no? Es, si volvemos a lo de los clásicos y la virtud, la virtud se consigue a través del hábito, ¿no? Son estos hábitos positivos la virtud. Y para llegar a ser un héroe y tener estas virtudes de los héroes, hay que ir desarrollándolo muy de a poco desde cada acción cotidiana. Es hasta desde que me levanto a la mañana hasta que me acuesto. Así que creo que eso es lo que distingue a los héroes y creo que eso está muy bien reflejado en la obra de Tolkien, ¿no? Ninguno de los héroes de Tolkien se convierte en héroe de la noche a la mañana, ni aparece porque se le da un poder y de repente es un héroe. No, no, justamente es algo que se va desarrollando desde una serie de actitudes,
desde la sabiduría, desde la humildad, desde opciones fundamentales que se van tomando a lo largo de toda la obra. Sí, totalmente. Y de algún modo me pone a pensar esto porque siento que es clave ahí el rol de las historias con las que vos te nutrís, ¿no? Porque si vos constantemente estás nutriéndote de historias que son carentes de heroísmo, si no hay un Boromir que, como vos ahí mencionás en la charla, que está tremenda la imagen, está dispuesto a ponerse en el medio del puente que se derrumba todo. Si no tenés ese ejemplo, ya está. Y hay mucho de, o sea, quizá ya pasó un poco, pero me acuerdo que cuando estaba Game of Thrones y muchas otras sagas así, había toda una onda, una moda de, bueno, la fantasía ya pasó, la época Tolkien y ahora se metió en como la época más postmoderna, cínica, de Sí, sí. el héroe en realidad es el que es el hombre maquiavélico quizá, que mejor puede estar encima de todos, velando por sus propios intereses. Totalmente. Sí, este gusto hasta por el antihéroe, ¿no? El que consigue un final, podríamos decir, entre comillas, feliz, porque consiguió un objetivo, pero sin importar los medios que lo llevan, ¿no? Bien dicho esto de lo maquiavélico, yo creo que se encarna mucho en esta imagen del antihéroe, o incluso la exaltación del villano, ¿no? Hoy en día también estamos muy acostumbrados a eso. Lo que pasa es que ser un héroe en la vida real es algo ideal, es algo imposible, y por eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, quedarnos con lo que podemos. Y lo que podemos que es personajes crudos, ¿no? Que constantemente están siendo tentados y que sucumben en la tentación, pero consiguen sus objetivos. Y creo que, bueno, eso es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Si encaramos la vida así, terminamos en una vida muy conformista, ¿no? Como eh, real en este sentido, ¿no? De cruda. Y yo creo que, por eso decíamos, volver al ideal del heroísmo es justamente eso, tratar de conseguir el ideal en la realidad. Y eso es lo que hace el arte también, ¿no? Nos muestra el mundo como debería ser y más que como es. Creo que es la admiración de estos héroes lo que a nosotros nos puede provocar generar cambios reales e ideales, en el mejor de los sentidos, en nuestra vida. A ver, esto se ve mucho en el mundo de Tolkien, ¿no? Los villanos siempre buscan copiar, ¿no? Los villanos buscan ser copias de... Pasa mucho con la imagen de Saruman. Saruman quiere adquirir poder, entonces busca copiar a Sauron. Genera su ejército de orcos, en algún punto es una copia y quiere hasta perfeccionar algunas cosas, pero la copia no deja de ser mera copia y la copia esclaviza de alguna manera. Cuando uno quiere copiar esto, se termina. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la copia y la imitación, ¿no? O la admiración en realidad? Eh, Cuando uno admira a estos héroes y busca imitarlos en sus virtudes, busca imitarlos en su proceso, busca imitarlos en sus acciones y no tanto en sus éxitos o en sus logros. Creo que la copia, y a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Vemos alguna figura de nuestro mundo, alguien que ha conseguido éxito en la vida, y yo digo, bueno, quiero copiar su éxito. Y es imposible. Para copiar el éxito de una persona, yo tengo que no puedo copiar el éxito, sino que tengo que, de alguna manera, seguir su mismo proceso, seguirlos. Es imposible. Ahora, cuando admiramos, cuando nosotros imitamos que el proceso, los hábitos, las virtudes, ahí es cuando conseguimos nosotros mismos ser héroes originales. Creo que todo esto aparece mucho en la idea de Tolkien, ¿no? Siempre los buenos, ¿no? Vamos a simplificar así, o los héroes, son aquellos que están buscando ser ellos mismos, ¿no? Están desplegando o desarrollando su identidad, lo que son, buscan ser originales, no tanto en original como para diferenciarse del resto, sino en el sentido de que buscan desarrollar su identidad. En cambio, el villano en Tolkien, ¿no? El bando de los malos, siempre van perdiendo eso, van perdiendo su originalidad y van disgregándose, van perdiendo lo que son. Ejemplos sobrados, ¿no? Tenemos a Saruman, lo tenemos a Gollum, lo tenemos
a los jinetes negros, los Nazgûl, que dejan de ser. A mí me choca mucho el Boca de Sauron, ¿no? Boca de Sauron se dice que no es un jinete negro, pero está vestido con ropas negras y ya no se sabe ni cuál era su nombre. Lo único que le queda es Boca de Sauron, ¿no? Perdió tanto por esta copia, ¿no? Este querer ser Sauron, pierde hasta su nombre, pierde lo que es. Y en cambio, lo que pasa con los personajes, con los héroes, es que pueden tener muchos nombres, como Gandalf, como Aragorn, tienen muchos nombres, pero todos esos nombres, lejos de ser una disgregación de lo que son aspectos de lo que son. Y a lo largo de toda la obra van integrando esos nombres. Lo vemos a Aragorn Trancos al principio, el Piedra de Elfo, la Esperanza, y a lo largo de la obra, ¿qué va haciendo Aragorn? Va integrando todos esos nombres en lo que él es, ¿no? Aragorn va haciendo lo que él es, o sea, va desarrollando lo que él es. Y creo que esto es muy importante porque nos habla de nosotros en esto que decimos. Ciertamente es parte de nuestra existencia el buscar un guía, buscar guías, buscar maestros, buscar personas a las que admirar, pero también entendiendo que nuestra vida, si quiere ser verdaderamente heroica, tiene que fundamentarse en la admiración, pero al mismo tiempo en el descubrir quiénes somos, ¿no? Descubrir nuestra identidad. Y asimismo es descubriendo nuestra identidad que realmente podemos desarrollar nuestra esencia y ser los héroes de nuestra propia vida y los héroes que el mundo está buscando y que está necesitando. Creo que esta es una de las enseñanzas más profundas en cuanto a lo heroico que nos deja Tolkien y que muchas veces pasan por desapercibido en el mundo, ¿no? Donde se nos muestran héroes, como vos decías hace un ratito, que lo único que hacen es tratar de, bueno, de subsistir, ¿no? De sobrevivir, tratar de pasarlo lo mejor que pueden y pierden un poco y dejan de lado sueños, ideales, una búsqueda mayor en pos de, bueno, tratar de resolver la situación lo mejor posible. Tal cual. Y quizá un poco el extremo opuesto que vos ya un poco lo mencionabas es como la super exageración de algunos superhéroes. No todos, pero algunos, o sea, sobre todo en los últimos años siento que vas a las películas y decís, esto ya es como irreal, no sé, como un nivel de idealidad que ya es inalcanzable y hasta incluso antinatural. Y un poco como que nos cuesta quizá encontrar ese punto medio de la virtud de, che, no es ni el cinicismo maquiavélico ni el superhéroe efectos especiales irreal, sino que es vos todos tus días tratando de imitar a eso que es súper alto, pero que lo haces dentro de tus propias circunstancias. Y ahí, no sé, como que siento que quizá lo que más me resuena es, sobre todo por lo que contabas al principio, como la figura del padre, que quizá esa es como una figura cultural que hoy está medio como olvidada y dejada, pero que en la obra de Tolkien y en los mitos sobre los héroes está recontra presente. Y es como, padre es el origen, es el fin de los héroes en muchos casos. Y va, yo siento que justo vos ahora lo debes estar sintiendo un poquito más cercano, ¿no? Sí, sí, es una de las empresas y una de las aventuras más difíciles que uno tiene que recorrer, o por lo menos la que me ha tocado. Pero, a ver, y yo creo que esto es lo mismo, ¿no? Vos decías recién, ¿no? Lo de la idealidad, ¿no? De los héroes que aparecen. Sí, coincido totalmente. Yo creo que presentan una visión muy sesgada de lo que es el héroe. Sí, creo que a veces traen grandes ejemplos de sacrificio y grandes ejemplos de... Pero bueno, vos estás hablando de los padres, no quiero convertir esto en una referencia, salir tanto de Tolkien, pero Marvel, yo creo que uno de los mejores momentos de heroísmo que representa es en la película Endgame, ¿no? Donde está el personaje de Iron Man y la opción que tiene que tomar Iron Man lo enfrenta con justamente su paternidad, ¿no? Si Iron Man desarrolla una cierta, no quiero spoilear mucho, pero si desarrolla una cierta tecnología, esa tecnología que puede salvar al mundo, a la galaxia, al universo, puede ir en contra justamente de su propia familia. Eso quiere decir, puede perder lo que más quiere, que es a su hija. Y creo que
en ese momento, ahí es donde tenemos un héroe, ¿no? Que dice, bueno, si no lo hago, también termino perdiendo a mi hija. Porque en el fondo, si en mi todos los días no soy capaz de ser un buen padre, ¿no? Y ser heroico en la paternidad, sería lo mismo que perderlo. Y bueno, obviamente uno después sabe cómo termina la película y lo que termina pasando, y creo que bueno, por eso es un buen ejemplo de heroísmo en el sacrificio y demás. Pero yo creo que hoy en día a veces es justamente lo que se pierde es el heroísmo en lo cotidiano, el heroísmo en las pequeñas cosas, el heroísmo incluso, como decíamos antes, ¿no? En la formación de estos hábitos. Y creo que la vida de familia requiere mucho de esto. Cada vez nos enfrentamos a menos vida de familia, cada vez nos enfrentamos a eh, más excusas, ¿no? Y ciertamente nos enfrentamos a más excusas porque ¿a qué le ponemos excusas? A las cosas que son difíciles. Eh, Todo este tipo de cuestiones son cosas difíciles. Y un padre que decide, ¿no? Formar una familia o hacerse cargo de una familia o llevar adelante una familia, padre, una madre también, obviamente, ¿no? Pero justo que salíamos con el tema de los padres, tiene que optar, ¿no? Por un montón de sacrificios, un montón de situaciones que si no enfrenta con esta conciencia de que el sufrimiento puede ser convertido en sacrificio en pos de un bien mayor, de sacralizar, de hacer sagrado cada momento, es muy difícil. ¿No? No, yo creo que ahí sí cualquiera que puede ver desde afuera una situación así y decir, no, esto yo no lo hago. Y no, obviamente, porque es difícil. Y las grandes cosas en la vida son difíciles, nunca son fáciles. Así que yo creo que de alguna manera eh, Tolkien también sirve de consuelo a las familias, a los padres, a las madres y a todos aquellos que también están encarando situaciones difíciles en lo cotidiano. Creo que lejos de, como bien decía Tolkien, ¿no? Sobre los cuentos de hadas, ¿no? Lejos de la fantasía ser un escapismo, una deserción de la realidad, justamente lo que nos brinda es la posibilidad de encontrar en este mundo, en el mundo de la fantasía, esa buena evasión y ese consuelo para reflejar en nuestra vida cotidiana. Creo que si alguien me pregunta a mí, bueno, ¿cómo me puede ayudar Tolkien a mí? Bueno, creo que Tolkien, leer a Tolkien es una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me ha servido para vivir eh, plenamente las pequeñas cosas de la vida. Las cosas quizás que pueden parecer más insignificantes a la vista de muchos, pero que hacen lo que somos en cada instante. Porque de nuevo, si ser un héroe requiere de virtud, la virtud se forma con los hábitos y los hábitos se forman de manera muy, muy, muy constante y con cosas muy pequeñas en cada uno de los momentos de nuestro día a día. Tal cual. ¿Alguna de estas ideas las Sí, estuviste como hurgando, cultivando para la charla que vas a dar este año en el Congreso? ¿O estás pensando en otra dirección totalmente? va a tener que ver con esto, sí, ciertamente. En la última charla hablamos un poco ¿no? de los humildes, de la pequeñez y el heroísmo en la pequeñez y en el sacrificio. Esta nueva charla tiene que ver con eso, porque son los temas que más me interesan, pero también va a tener nuevos rumbos y va a ir por otros caminos. Pero no puedo contar mucho porque si no estoy spoileando. Tremendo. Ahí deja como toda la intriga, así que la gente que quiere venir, que se venga a hacer esa exploración con vos. Así que bueno, mil gracias, te agradezco un montón. Estuvo muy divertido y muy interesante. Y bueno, quizá en algún otro episodio o podcast o algo por el estilo, le metemos más a fondo a esto. Por supuesto, más vale, más vale. Bueno, José, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias amigos por acompañarnos esta vez. Si les gustó el capítulo, asegúrense de seguir al Cantar de los Héroes y la página de Señor Bombadil en todas sus redes. Nos vemos la próxima.